Hola, hoy tuve un accidente de tránsito, no fue culpa mía, yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo. Que a lo mejor cometí un error que para nosotros no es tan determinante. No se observa una probabilidad de decretar una emergencia. Hemos tenido que tomar una medida, yo creo que es difícil, emergencia ambiental. Echo de menos, en este caso, mayores condiciones o restricciones. Como cristianos, firmes y adelante. Ha sido un aporte normal de campaña. Y el que nada hace, nada teme. Las sociedades, Asesoría de Inversión en La Maná, Sociedad Química y Minera de Chile, etcétera, todas ellas recibieron boletas o facturas por servicios que no estaban prestándose a ellas. Más allá de los difíciles momentos que ellos están afrontando, yo creo que uno tiene que estar acompañando al humano. Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos. Ustedes lo veían, una semana intensa, un accidente carretero que se convierte en tema de debate nacional, una emergencia ambiental por primera vez en 16 años, una formalización de políticos en el caso Penta, llena de incidencias y de incidentes. Son algunos de los temas que han marcado esta intensa semana. Vamos a las frases de la semana. Ustedes, como siempre, son quienes eligen la frase más destacada, la más llamativa, la que vamos a recordar a fin de año, tal vez, de lo que ha ocurrido en estos 7 días. Y una de ellas es una frase, o más bien una conversación ocurrida de noche en una carretera donde apenas se escucha un audio en medio del tráfico de los vehículos. Arturo Vidal y el carabinero que realizó la detención son los protagonistas de la primera candidata a frase de la semana. ¿Cómo ya venir manejando esa weá, weón? ¿Cómo soy tan tonto, pensáis? Si la cago, pues cae. ¿Cómo yo la cagué? Sí. Estoy hablando weá, déjate hablar weá. No ponga las cosas más difíciles. Vaya a pasar a mí. Pasado a mí, pero vaya a cagar a todo Chile. Cuánto sentido común hay en la reacción de ese carabinero esa noche en la carretera. Al día siguiente fue día de disculpas. Arturo Vidal, con un envidiable manejo de crisis. Podrían aprender algunos políticos tal vez. Esto es lo que dijo Arturo Vidal al día siguiente pidiendo disculpas. Estoy muy avergonzado de lo que pasó. Lo único que me queda es pedir disculpas, sentir el apoyo de la gente y demostrar en la cancha que esta oportunidad que se me está dando es por algo, así que nada, pedir disculpas. Reconocimiento y disculpas casi inmediatas de Arturo Vidal después de ocurrido. Por cierto, el proceso judicial sigue con una formalización por un delito como es la conducción en estado de ebriedad. La presidenta Michelle Bachelet ha debido enfrentar muchas críticas en estos días, entre otros por los nombramientos que todavía no llegan. Por ejemplo, del ministro secretario general de la presidencia. ¿Se molestó la presidenta? Esta fue su respuesta. Porque, ¿saben qué más? Si yo nombro rápido, hablan de improvisación. Si me demoro, dicen que me demoro, terminemos con la lecera. Yo lo que voy a hacer es cuando tenga la persona más adecuada, voy a nombrarla. Muchas gracias. Terminemos con la lecera, la frase de la presidenta Bachelet. Y la última frase, candidata a frase de la semana, la pronunció hoy el senador Iván Moreira, después de ser formalizado por delitos tributarios en el caso Penta. Descartó que vaya a renunciar a su banca en el Senado y esta es la explicación que dio. Mientras la ley me lo permita, voy a seguir trabajando como senador de la región de los lagos y defendiendo a su gente. No me van a arrebatar lo que me costó ganar a través de una secretaría. Ahí están, esos son los candidatos a frase de la semana. Vamos a empezar a votar y a conversar con nuestros panelistas habituales. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Cecilia Pérez, Alberto Mayor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Cecilia, te doy la palabra a ti en primer lugar. ¿Cuál es la frase de la semana? Arturo Vidal. Y Arturo Vidal, porque yo creo que lo que sucedió esa noche, lo que vino después, te habla del doble estándar del chileno. Nadie reniega de la calidad de jugador que es, pero acá se confunden las emociones finalmente con las responsabilidades. Primero, el actuar de Carabinero estuvo impecable. Segundo, tanto el
seleccionado chileno, Sampaoli, como periodistas deportivos, como mucha gente hablaron de error y de accidentes. Y tú bien los decías, fue un delito. Y parece que a todo el mundo se le olvidó que hace poco se aprobó la ley Emilia en una sensibilidad asociada a que manejar en estado de ebriedad ponía en peligro o riesgo algunas personas, en especial, ¿verdad?, a personas inocentes. Y también yo creo que ahí el gobierno se confundió mal. Tengo entendido que fue la ministra de Justicia quien tempranamente sale a descartar que pudiese ser aplicada la ley Emilia cuando no le corresponde a ella. Entonces yo siento que ahí hubo un manejo que no corresponde, donde luego de lágrimas todo el mundo se sensibiliza y donde se señala que él tiene que jugar. Yo separo las cosas. Una cosa es el jugador de fútbol que todos admiramos y otra es la responsabilidad que todos tenemos que asumir. ¿Hernán? Yo le voy a dar una mención honrosa a la presidenta Bachelet. Creo que una frase muy desafortunada que habla un poquitito de cierto desgobierno, de cierta improvisación, de cierta incapacidad de tomar decisiones. Pasan los días, no está el ministro que necesitamos en la moneda. Para ella la mención honrosa. Pero me voy a quedar con la frase del carabinero, si uno pudiera hacer una selección dentro de ese diálogo con tanto chilenismo. Y es porque creo que en todo el contexto que estamos viendo como sociedad, en materia de crisis, ¿cierto?, respecto a la política, respecto a las élites, hay un carabinero que cumple con su misión sin alarde. Las entrevistas que dio días después simplemente se trató, digamos, como un ciudadano más y no como un héroe. Y creo que hay una dignidad republicana en ese acto, frente a una superestrella en el contexto de la Copa América, con amenazas inclusivas. Yo creo que ese carabinero es la frase de la semana. El sargento Osvaldo Pessoa, entonces, frase de la semana. ¿Laura? Yo, a ver, si bien es cierto, no me gustó la expresión de la presidenta, terminen con la lecera, yo creo que la sacaron de juicios o no está sacada de contexto, sino que ella la sacaron de quicio, como se dice, pero no me gustó. Ahora, yo logro entender que es muy semejante a lo que pasó con Valdivia, ¿no? Cuando el jugador Valdivia dice, ya, pero déjenme, no me vuelva a preguntar lo mismo, no quiero volver a esta historia de lo que había pasado con él en otros tiempos, y si yo he cambiado. Entonces me parece que es un poco esta intención de decir, déjenme trabajar, déjenme seguir para adelante. Y en ese contexto yo la releo porque también yo siento que, si bien es cierto, uno puede determinar que hay ciertas situaciones de crisis de la clase política, de deslegitimidad, hay crisis en el fútbol también, lo sucedido con Vidal, yo comparto lo que dice Cecilia, aunque también acepto su perdón, su solicitud de perdón yo la acepto y la creo, porque yo creo que como no me pondría a dudar acerca de la situación que vive hoy día el ex senador Noboa, de descompensación. No podría en mi cabeza pensar que él se enfermó a propósito, porque yo creo que hay que tratar de humanizar en ciertos aspectos lo que sucede en política, en otros entornos, y poder darle un matiz más humano a lo que pasa y no emitir todo con juicio como si fuéramos seres humanos que se comportan al 100% su perfección, porque no lo somos. Entonces, ¿el voto es para? La presidenta. Para la presidenta. Ok, ¿Alberto? Sí, yo tengo la impresión de que no tengo un juicio tan personal, creo que pienso más en lo que aconteció. Lo que aconteció es que en la práctica lo de Vidal fue más relevante que lo que dice la Presidenta de la República. Entiendo la emoción de la Presidenta de la República, creo que la única diferencia que tendría con ella es que quien permitió que la estuvieran jodiendo permanentemente a través de su propio debilitamiento fue ella, pero efectivamente yo la entiendo y efectivamente creo que muchos presidentes, ya en una situación de fortaleza, hubiesen dicho eso, habrían dicho, mira, qué firmeza, qué fortaleza. Ojo que no siempre es tan claro que se le critique a los exabruptos a los presidentes o a las grandes autoridades. En cualquier caso, yo creo que lo de Vidal efectivamente marcó la semana de un modo sorprendente, cambió la agenda política, permitió muchas cosas, permitió que el Partido Socialista dijera cosas insólitas, parecidas a Lucía Santa Cruz, y no pasase nada, digamos. O sea, lo de Vidal se llevó la semana. Por tanto, me parece que la frase de él, sobre todo la del video, porque la del video a mi juicio es clave, porque es el momento en que él marca la posibilidad de que el tema sea público. Hasta ahí, si él se hubiese mantenido con la idea de que esto es un asunto privado, y lo era, ¿ya? La idea de que efectivamente siempre son públicos y qué sé yo, a mí me parece que es sumamente discutible, hasta ahí era efectivamente privado, ¿ya? Y iba a ser noticia, por cierto, qué sé yo, pero si él no entraba en ese juego, no iba a ocurrir todo lo que aconteció después. Pero en el momento en que él manda el video, ¿ya? Dando explicaciones, diciendo que él no tenía la culpa, mintiendo, qué sé yo, ahí él transformó el asunto en un asunto legítimamente público,
y el asunto le pasó por encima, generando además una serie de problemas para la NFP, que tiene que respaldarlo, defenderlo, tiene que entrar en una fase de legitimidad, que para la Presidenta de la República que ya no puede ir al camarín con tanta facilidad, o sea, produce una serie de efectos políticos impensados, lo que habla de los problemas que estamos viviendo. Nota al pie, yo no soy de los que creo que hacer bien el trabajo es un gran milagro y por tanto creo que el carabinero hizo su pega, me perdonarán, y de hecho bien no la hizo porque no denunció que le pegó, ¿ya? O sea, le perdonó el hecho de que le pegase y por tanto así limpio y perfecto su informe no estaba. Hubo un perdonazo a Vidal porque si hubiese pegado al carabinero y lo hubiese informado sería bastante más grave. Así que así como que hizo la pega brillante, no, en Chile si la gente hace bien la pega, que la mayor parte de la gente la hace bien, es normal. Ya no empecemos a decir que esta cuestión es un milagro. Ok, votación dividida entonces. ¿Sí? ¿Querías comentar algo? Cuando se nos dice de que hay una crisis institucional, digamos, que nada está funcionando, que hay un desgobierno, yo creo que nuevamente hay que hacer una distinción bien importante. La crisis está radicada en los políticos y también en ciertos líderes e incluso en estrellas, como el caso de Vidal, pero las instituciones y el caso de Carabineros, ese es el punto que relevo, sí cumplió con su tarea. Y hoy día en tribunales, que va a ser otro tema, también va a cumplir con su tarea, exactamente. O sea, a pesar de que se pretendieron, digamos, birlar o evitar, digamos, ¿cierto?, a través de la amenaza que hace lo que correspondía a un procedimiento, eso se hizo. Y mi punto en simple, y lo vimos hoy día, es que en términos institucionales Chile funciona, pero hay una debilidad y creo que el doble estándar que vimos, por ejemplo, respecto del caso de Vidal, creo que también es algo donde tal vez nos deberíamos detener, digamos, donde la política le estamos exigiendo y a los políticos la verdad y un cierto estándar más exigente que meramente lo legal. Creo que la selección y en particular Sampaoli no tuvo el mismo estándar con Arturo Vidal. Yo creo que una sanción ejemplificadora, porque correspondía, era algo que debimos haber visto y sin embargo los chilenos, que con los políticos estamos siendo muy duros y con los empresarios también, creo que cuando cae una estrella de fútbol y lo necesitamos para poder ganar un partido... Exactamente. Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Mira, como el éxito te lleva a los chilenos a olvidar un delito, porque vuelvo a insistir, acá se confunde accidente con, tal como decía, como un error, dijo Sampaoli, porque yo recuerdo que en situaciones parecidas, no similares, sin accidente que pudiesen haber involucrado la vida de personas, Claudio Gori, siendo seleccionado nacional, suspendiendo a 3 jugadores, que incluso se metió el CIFUP a defender a los jugadores, fue con escarnio público porque tenía malos resultados la selección chilena. Chile golea a Bolivia y se olvidó el episodio de Vidal. Y no hay crítica sobre Sampaoli. Ese es el doble estándar que yo critico. Sí, pero lo que apuntamos aquí es que hubo además una... Yo siento que de todas maneras uno... Claro, la clase política y la empresarial no se ha pedido perdón. Yo creo que no es porque un llanto lo supere todo, pero a mí me parece que él tuvo una actitud que mucha gente recogió como honesta, de congoja personal, de arrepentimiento. Entonces puede ser débil, ¿no? Yo creo que distinto hubiese sido el razonamiento si se hubiesen producido lesiones a las personas, una muerte. Claro, aquí como lo único que resultó afectado fue su automóvil. Y su señora, claro, su señora, ¿verdad? Pero la gente quedó dentro del entorno cercano a él y yo siento que la gente tiene capacidad a lo mejor de perdonar con mayor facilidad a alguien que le asigna atributos positivos como es ser deportista, darnos una felicidad que es mucho mayor que la que nos da permanentemente la clase política. Entonces la gente tuvo una actitud distinta. Entonces me parece a mí que de todas maneras la posibilidad de que alguien pida perdón o se excuse, no está presente de igual forma en los otros poderes cuestionados. La clase política, una de las cosas por las cuales justamente la gente no perdona es porque no ha habido aquí una señal de arrepentimiento, es decir, chuta, le hemos estado embarrando los partidos políticos tantos años. Está en el reglamento que se saltó de la NFP y en el ejemplo que dio Sampaoli al justificar por la necesidad de un partido de fútbol, tener a alguien que obviamente salió de las reglas. ¿Qué les parece como ejemplo que después del partido contra Bolivia, la goleada, en fin, la presidenta Bachelet y el presidente del Senado bajen a camarines y saquen una foto con Arturo Vidal, que de hecho suben a las redes sociales? Yo creo que ese se entiende como un respaldo. Arturo Vidal y ellos tienen una relación cercana, o sea, la presidenta fue al matrimonio de Arturo Vidal. A mí no me parece, creo que es una mala señal en términos, vuelvo a decir, de la conducta que tuvo el jugador al manejar en estado de ebriedad y todo lo que sucedió posterior.
Pero lo que más me ha llamado la atención, fíjate, en esto de los partidos, más allá que la selfie, el camarín, los jugadores sin polera, la falta un poco de protocolo hacia la autoridad de la presidenta y que se acepta por parte de la presidencia, es que se nota una lejanía provocada con el presidente de la NFP que yo no había visto ni en el gobierno del presidente Piñera ni en el gobierno del presidente Lagos, que hubo partidos de fútbol donde participaron. O sea, al parecer lo corren, lo ponen al medio. Le ponen a la ministra, al presidente Senado, y no aparece en el tiro de cámara. Ahora yo me hubiese alejado del señor Jadue, yo me alejé del señor Jadue desde que lo nombraron cuando me enteré de las causas que tenía por violencia intrafamiliar. Me hubiese alejado por otra causal, igual, me da lo mismo ese punto, pero yo sí lo que la selfie no me gusta mucho, a mí me da lo mismo que estén a torso desnudo, no, porque bien vale la pena de repente ver cosas buenas, no hay problema en eso, pero pero yo claro, creo que no, que ya mucho abuso, el tema de la selfie en general para cualquier autoridad, pero ese no es el punto. A mí me parece, mira, yo solamente quiero, yo estaba en una cena de la energía, no voy usualmente, pero en este caso como lo preside un querido amigo, fui a la cena de la energía y después en la mesa donde estaban todos los altos ejecutivos de distintas compañías eléctricas decían que esto era lapidario contra Vidal, que esto era impresentable, que había que aplicar la ley dura, y después me subí a un taxi, muy tarde, después de esperar mucho rato, me subí a un taxi, el taxista me dijo que era injusto, que a él no le parecía, que Vidal le daba felicidad a los chilenos y que él estaba con Vidal, que él pidió perdón y por último eso le daba y otra. Chile ganó 5-0. Y a mí me hizo como sentido esta cosa, también de, no es que escuchar la calle solamente a ojos cerrados, pero me parece que también esta capacidad de perdonar a veces son muy implacables desde la boca para afuera, pero los hechos, si uno lo hubiese tocado más en lo personal, en lo directo, hubiésemos tenido otra actitud. Y el ciudadano común y corriente sí le importa, si hubiera tenido un familiar en el auto que choca, no, indudablemente, por eso partí diciendo que esto es colesionado, es distinta la situación si hubiese habido una víctima más evidente aparte de su señora. Que la víctima deriva solamente de situaciones accidentales, o sea, autos mejores generan menos víctimas, pero si el auto al que impacta es un auto de peor calidad, podríamos haber tenido víctimas. Por lo tanto, son cosas accidentales. Aquí lo que hay de fondo es un asunto. No, pero es que estamos hablando de que efectivamente el hecho en sí mismo, de poner en riesgo, es un hecho. Y eso hay que tenerlo claro. Yo insisto, a mí no me interesa analizar a Vidal, a mí me interesa ver la reacción de nosotros. O sea, a mí me preocupa que nosotros digamos cosas como que algo que se metió en la cultura chilena en los últimos 10, 15 años, que es la hizo. ¿Ya? Se saltó las reglas, ya resulta que tuvo consecuencias, pero no fueron tan graves, y finalmente la hizo. La lógica del winner. Pasó. No, exactamente. Claro, entonces yo creo que la lógica de la hizo, el hecho de que nosotros en los últimos años en Chile, términos como eso, o la lleva, que es un término que viene del mundo de la droga y que se transforme en eslogan hasta de una comuna, sí, obvio. ¿ya? Que saquemos que la idea de cooperar signifique ser imbécil y estúpido, todas esas cosas, como parte de nuestra cultura, lo de pasarse los límites. Como parte de nuestra cultura me parecen preocupantes, sí, y eso me parece que tiene que ver con la reacción nuestra más que con el hecho de Vidal. Él reaccionará obviamente como le parezca y un problema individual y todos juzgaremos en el mérito de lo que nuestros valores nos indiquen, pero ese problema de cómo estamos enfrentando eso nosotros es para mí el problema. A mí lo que hizo Vidal me parece que es un asunto que se ve en los tribunales y ya está, pero nosotros lo estamos interpretando de un modo que me parece complicado cuando lo ensalzamos después de haberlo, porque hubo 24 horas en que supuestamente Vidal era lo peor y de repente pidió perdón y se eximió todo. Y lloró. Y lloró. Un tema importante. Sí. En un hombre llorando. Bueno, Daniel Matamala dijo que era una buena forma de enfrentar la crisis que muchos políticos debían hacer a lo mejor. A estas alturas como manejo de crisis, claro, lo de Vidal ha sido espectacular. bastante más notable y hay varios políticos que supuestamente están muy bien asesorados para enfrentar el tema. Sí, la gran diferencia. Se cerró el tema rápidamente. Algunos políticos debiesen contratar a Felicevich, porque salió al tiro Alexis Sánchez, Gary Medel, o sea, todos sus representados, decirle negro te apoyo. Es que los políticos al día siguiente no pueden ganar ningún partido. Entonces, ese es el problema. En cambio, Vidal puede ir y ganar el partido y puede meter los goles. Y ya está. Claro. De otro tipo. Ya. ¿La Copa América está sirviendo de alguna manera? ¿Está cambiando tanto el escenario político? Aparte de lo que pasó con Vidal, digamos, pero el hecho de que Chile siga pasando rondas, siga clasificando, ¿cambia el escenario? Sí, yo creo que eso es bien importante. Yo creo que primero hay una música de fondo que se ha instalado desde ciertos grupos más conservadores, que es la idea de que y esa música de fondo sin intensidad primero, después de que termine la Copa se puede volver con intensidad, que es la música de fondo de que Michelle Bachelet podría renunciar. Aparece de nuevo la idea de la renuncia o que no podría no seguir. Esa idea, que me parece directamente sediciosa, pero se instaló. Brunner... Lo ha mencionado como una teoría. Son muy pocos los que dicen, dijo Brunner, que podría renunciar, pero dicen. ¿Ya? Pero los hay. Esa idea me parece súper complicada y es muy inteligente porque durante la Copa América a nadie le va a importar.
¿ya? Pero cuando ya termine la Copa América puede tomar energía. En segundo lugar, han pasado cosas. Lo que dijo el partido, Isabel Allende en el Partido Socialista es impresionante. O sea, la alianza público-privada, establecer moderar las reformas, salir de la lógica de la reforma, echarle la culpa en el fondo efectivamente a las reformas del proceso de desaceleración económica, vincular la posibilidad de hacer un convenio del Estado con algunas empresas respecto al litio, que eso es hablar de Soquimich. O sea, todo eso es realmente impresionante. O sea, lo habríamos criticado si fuera la UDI, imaginémoslo lo que es el Partido Socialista. Pues bien, o sea, todas esas cosas ocurren ahora y se pueden hacer porque estamos en Copa América. No, yo fíjate, Alberto, que creo que está pasando algo distinto. Creo que los chilenos estamos viviendo en varios planos en paralelo, con conciencia plena de lo que significa, por ejemplo, el fútbol, el éxito, el encontrarse los chilenos juntos y vivir lo que fue la alegría del partido, ¿cierto?, con Bolivia, pero al mismo tiempo molestarse, los santellinos particularmente, con lo que está pasando con el aire, con lo que está pasando con la vida cotidiana. Pero lo hicimos nosotros haciendo asado. Y lo que quiero decir es que y también sigue, creo yo, presente una molestia ciudadana bien generalizada con el sistema político. Estoy contigo, yo creo que las personas ven a una presidenta que no elige a sus ministros y que es criticada al interior de su propia coalición y en general una sensación, digamos, de que hay un cierto desgobierno, que hay una cierta improvisación y se suma, digamos, a las críticas que vienen desde el Partido Socialista, donde se pone en tela de juicio, creo yo, y es la cuestión más de fondo, el programa de gobierno y la ruta, digamos, que está llevando el gobierno. Y luego el clima económico que se ha ido instalando, que es de desaceleración, de la necesidad de ciertos ministros que, particularmente de Hacienda, salga a dar ciertas señales. Mi punto, y creo que el fútbol es un bálsamo, pero para ciertos momentos. Y en paralelo seguimos viviendo con toda su dureza la crisis de la política y particularmente del gobierno y otras realidades como la alerta ambiental. A mí lo que me sorprende es otra cosa. Yo creo que aquí lo que hay es una falta de coraje impresionante de la clase política, de ciertos ministros del propio gabinete, no de la presidenta, muy por el contrario. Yo creo que en ella lo que hay sí es un coraje cuando dice esta cosa de la lesera. Yo la verdad que lo que veo más que nada... Espera, no me pongas a individualizar porque no soy yo quien hace. Yo tengo mis propias opiniones personales, pero no las voy a vertir además por lealtad con la coalición de gobierno por la televisión. Si tengo que hacer comentarios lo hago en privado, no en público. Pero yo creo que sí se ha instalado en la clase política esta falta de coraje de asumir las cosas con las cuales se comprometieron. Hace un año y medio atrás, cuando estamos en plena campaña, ni el Partido Socialista ni nadie de la coalición, todo el mundo lloraba, gritaba porque Michelle Bachelet volviera a Chile, fuera la candidata, porque además era la única opción de volver al gobierno. Y nos compramos la reforma estructural y estamos todos de acuerdo. Y hoy día, claro, es fácil frente a esta situación, entre comillas, que está en crisis más que el gobierno, toda la clase política, porque acá recordemos que el día de hoy iban a ser formalizados políticos. De todos los sectores da lo mismo, porque están todos con ciertas prácticas, mezcla de dinero. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que falta un poco de coraje de poder defender primero las ideas de uno, las ideas que uno comprometió con un líder en la política, y también falta de coraje esta cosa acomodaticia de poder decir, por eso valoro el tema de Vidal, no tiene que ver tanto con que él cometió un delito, sí, saltó una ley importante, el manejo de estabilidad es un delito y es sancionable y es repudiable moral, éticamente, además de jurídicamente. Totalmente de acuerdo, pero tiene que ver con este otro aspecto de poder enfrentar una situación y hacerse cargo. Y en eso yo siento que la principal falencia de la clase política, de todos nosotros, tiene que ver con esta cosa de comprarse conflicto y desde asumir o apechugar, ponérsela con el problema que está. Y en eso siento que hay mayor tibieza. Por eso la gente no reconoce liderazgo en ciertos personajes, porque o salen odiosos tratando de empatar, y lo hacemos todo, no estoy diciendo que somos odiosos, tratamos de empatar, o finalmente nos decimos, no, yo no cargo este muerto porque no me corresponde. Yo voy a decir algo que tal vez a Laura le va a doler la guata, pero es lo que yo siento, y más allá de la Copa América, yo creo que la nueva mayoría votó a Michelle Bachelet. Si uno ve... Votó con B larga, dices tú. Sí, claro. Votó. La dejó de lado, la abandonó. Después de haberla votado con B corta. No, claro. La abandonó. Y eso sí tiene su explicación, el derrumbe en las encuestas, un 23% volvió a marcar en CADEM, que los partidos políticos que también se ven están peor que ella. Pero eso hizo relación con que hayamos escuchado los últimos 2 o 3 días dirigentes importantes de la nueva mayoría, como la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, que enmienda, uno dice, como dice, raya la pintura. Y la raya profundamente. Ahí hay un liderazgo que está ejerciendo
ni siquiera tejidas en forma morigerada, sino que directamente cuando dicen, miren, Chile, ojo, no está preparado hoy día para estas reformas porque la economía está con desaceleración, porque estamos con un problema importante de apoyo ciudadano, tanto el gobierno como la propia presidenta, aparece Carlos Montes. Hoy día un senador importante, señalando, por eso digo, señalando, entre otras cosas, que yo quisiera representarlo, pero algo así como señala que el liderazgo de Michelle Bachelet se agotó en la forma en que se pensó o se estructuró y que ella tiene que repensarse. Y Marco Enrique Dominami, suavemente, por acá, por allá, pero haciendo lo mismo. Y eso pasa mucho con las encuestas. O sea, al final yo siento que efectivamente hay un derrumbe importante, más allá de Penta, de Soquimich, de Cabal, se empieza a hablar de ponerle un freno a las reformas. Ayer el ministro Vidal, Valdés, perdón, en un programa decía, la política, y por primera vez reconocida, la política perjudicó la economía, y terminamos con esta cuestión que la crisis financiera y que no sé qué cosa de afuera y todo el tema, y empezamos a reconocer cosas de que hay que hacer las cosas más pausadamente, gradualidad, dijo Isabel ayer en su minuto. Eso pasaba en todos los gobiernos. En el gobierno del presidente Piñera también supuso un periodo de abandono de sus aliados, y eso a mí no me sorprende porque es parte de esta práctica política que también la ciudadanía se da cuenta, la reconoce y le molesta. ¿Sabes cuál es la diferencia? Y es la falta de consecuencias. Yo creo que esto va a ser el proceso natural de los gobiernos, y si es por eso este abandono también se ha visto, salvo algunos más leales, que en el caso del presidente Piñera ahora mismo, a propósito de su silencio, su reaparición, que lo vamos a ver después, me imagino, su reaparición después de un largo silencio por los casos que lo involucraban. Yo creo que hay un comportamiento permanente de todo el sector político de no ser leal con su propio proyecto. No es un tema que solo se observa en la nueva mayoría. Responde Cecilia Pérez a la vuelta de esta pausa en Ciudadanos. Vamos a los comerciales. Cecilia Pérez. Sí, lo que yo le iba a comentar a Laura, si bien efectivamente todo gobierno cuando bajan las encuestas empieza una desafección, sobre todo cuando vas a enfrentar elecciones que en este caso son las elecciones municipales. Acá no solamente había o existía más bien dicho un compromiso hacia la figura de la presidenta Michelle Bachelet, sino que algo que hasta hace poco aparecía inviolable. Era como la Biblia, la Torá, el Corán, que era el programa de gobierno, las reformas estructurales. Y hoy día, al ver este derrumbe que hay en las encuestas, se empiezan a alejar, Laura. Y yo siento que es complicado, sobre todo con un gobierno que se ha denominado un gobierno contracultural, refundacional, de desconocimiento de la concertación, de desconocimiento de más de 20 años después de la dictadura, que aparece muy mesiánico. Yo creo que eso no se ve bien. ¿Somos tan reformistas, Mayor? Pregúntale a Mayor para darse cuenta que eso no ha sido así. Contraculturales. Esa es la palabra que más me gustó. Claro, o sea, aquí estamos hablando de un conjunto de reformas que estaban dentro de los límites del modelo, que obviamente eran radicales para lo que se venía haciendo con la concertación, pero estamos hablando de un conjunto de reformas que no dan para haber convertido, si se hubiesen cumplido, a Chile en un país, por ejemplo, socialdemócrata. Y aquí ya lo que se ha dicho es que poco menos que Michelle Bachelet y su gobierno era el primer paso ya para el socialismo. ¿Ya? O se ha dicho, hoy día mismo estuve conversando en un programa con Andrade, y Andrade decía... ¿ya? ¿Osvaldo? Osvaldo Andrade. Y Andrade mismo decía que él consideraba que se había incomprendido la importancia de la gradualidad porque ya nos había ocurrido con la Unidad Popular. O sea, estaba tirando él para las moras. Él estaba diciendo que esto era equivalente a la Unidad Popular. Comillas para las moras. Él para las moras. Entonces, es que por eso yo no entiendo nada, porque ya entiendo, la capacidad de sorpresa mía no es que, claro, ya es que no, pensaba que no tenía. Pero tengo, porque es tan sorprendente, tan increíble. O sea, aquí los amigos de la coalición son los que hablan, insisto, fue Brunner el que dijo Michelle Bachelet podría renunciar. Y son pocos los que lo dicen, pero lo dicen. Por eso hablo un poco del escaso compromiso y coraje político, cero coraje político. Sí, dejemos fuera el tema de la renuncia, que creo que está fuera de lugar. Pero volvamos a la cuestión más de fondo. La presidenta ganó la elección con una gran mayoría, con ambas cámaras, con un programa muy exitoso y lo más potente, creo yo, con el sentido común de la ciudadanía y con esa conexión que tenía ella personalmente. Las reformas empezaron a perderse antes del caso Cabal. Empezó a haber un desacople. La reforma tributaria, la reforma ocasional y hoy día la reforma laboral. Déjeme hacer mi punto. Lo que quiero, y creo que la presidenta debiera ver,
Y creo que por qué se le empiezan a desordenar sus propios partidos y empiezan a haber críticas internas es porque hay un timón que no está claro. Y el pragmatismo que vimos en Michelle Bachelet, el primer gobierno, es lo que yo echo de menos. Que de alguna manera lo intuimos con el cambio de gabinete y sin embargo yo no veo a un Burgos y a un Valdés muy empoderado. Y no veo un cambio de ruta, veo un cambio de tono, un cambio discursivo, pero sin embargo la misma ruta. Y de esta manera no se va a recuperar el sentido común. Y entonces, oye, en el peor, y por lo tanto tiene que no solo moderarse. Pero si no se modera, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? No, vamos a tener un año con desgobierno, inmovilizado, lo que estamos viendo ahora, mira, empantanado en el tiempo, creciendo lentamente. No, en ningún caso, jamás. No, creciendo lentamente, sin que la derecha es un crecimiento mediocre, un entrampamiento político, reformas que van avanzando de forma muy lenta. Del cobre, así que no nos engañemos. Aquí hay una cuestión que es un engaño total. Es obvio que sí. Por favor, aquí hubieron brotes verdes que nunca existieron. Aquí hubo un discurso donde las reformas no iban a afectar la economía. Hoy día las reformas sí afectaron la economía. Entonces la presidenta... Las reformas no se ha comprobado. No hay manera matemática de señalar que se perdió un 30% de crecimiento, un 60% a partir de la reforma. No hay capacidad en Nash en hacer eso. O sea, ningún economista ha dicho seriamente que las reformas pueden haber hecho eso. Eso no es verdad. Que no han hecho creer todo el tiempo Laura está abriendo la entre las reformas estructurales y el problema económico. Todo el mundo coincide que no alcanza para lograr lo que se prometió, que era la reforma educacional. Y respecto al tema de no lo ha empoderado, esto es lo más... Pero es lo más mamón que he visto en mi vida. O sea, este discurso que lo escucho hace mucho tiempo, de que los ministros, al presidente tiene que hacer una suerte de coaching para que se empodere. Un ministro de Estado, cuando lo nombran, toma su cargo en plenitud, lo jura al pueblo, la Constitución y la ley y hace lo que tiene que hacer. ¿Desde cuándo ahora yo tengo que andarle sobando para poco menos que sacar los chanchitos al... Qué poco académica ¿Estás de acuerdo que no tiene que estar empoderado, pero la responsabilidad de Valdés y de la Burgos? responsabilidad de cada ministro que asume políticamente un compromiso con Chile es hacer lo que tiene que hacer. A mí me parece que pensar que ahora también la responsabilidad de la presidenta de tener que darle poder a su ministro es lo más mamón que hay. Además tiene poco que ver con lo que supone que es un gabinete de ministro de Estado. A mí me parece que ya llegar a eso, Hernán Larraín, yo te he escuchado todo este tiempo, Daniel, de todo, del problema de la economía, de todo, pero ya echarle responsabilidad a la presidenta de tener que ella decirle ya, pues, ministro, haga lo que tiene que hacer. No, cada ministro sabe lo que tiene que hacer y a mí me parece, solo va a terminar con la idea de que también los partidos en esto, primero que nada, no han hecho una autocrítica. Hace pocos días atrás escuchamos que están reclamando por la reinscripción. O sea, yo es que los partidos los veo reclamando, filtrando, peleando. La verdad es que veo cero autocrítica. Te la dice una militante de partido político hace 30 y tantos años. No, por eso a mí me parece que echarle la culpa a la presidenta me parece del todo errado. Significa que vamos mal. Te quiero recordar que hasta enero, cuando se hicieron todas las reformas, este país, ella estaba en la encuesta con muy bueno... No tiene que ver. Yo creo que aquí hay que comprarse los conflictos. Si uno quiere gobernar, hay que hacer lo que hay que hacer y punto. Hay que ser más gallardo, más gallardo, muy masculino, ¿no? Hay que ser más bien mujercita, bien hombrecito para hacer sus cosas y llevar adelante la reforma, asumir los costos que supone gobernar nomás. Convengamos, Laura, que es también más desafección de los partidos con la presidenta, porque al principio era como, es lo que tenemos, o sea, el incombustible, se habló muchas veces, ¿no? De liderazgo incombustible. Habla también de una profunda desconfianza de la presidenta con los partidos políticos. Ella no gobierna con los partidos políticos. Y por eso digo, hoy día yo siento que lo votaron. Dicho eso, siento que hay una buena noticia. Hoy día hay embajador en Argentina. O sea, quedando solamente ministros express, su secretario de Previsión Social, presidente de eso también es general de la República. Vamos avanzando. Eso es un ninguneo para el género, Cecilia. Hoy día tenemos una ministra, Patricia Silva, de la SECPRE, que está haciendo su pega. Entonces que lo confirmen. Entonces que lo confirmen. Con mucho respeto. A mí me parece que la función pública es continua, hombre, por Dios. La función, yo por lo menos que aprendí del derecho administrativo que a mí me enseñaron en la universidad. Entonces, ¿qué hecho concreto tú tienes? A Patricia Silva como ministra trabajando. Bueno, verá la presidenta cuándo lo hace. Eso no puede paralizar la actividad pública. Uno no puede. Yo lo que no creo es que se pueda hacer de esto un tema. Eso solamente. No debería hacerse de esto un tema. A mí me interesa más, sinceramente, que las reformas no se paralicen, que los proyectos, ha enviado puros proyectos en materia de probidad y transparencia. Esta última semana a mí me parece interesante debatir sobre eso, debatir sobre que los partidos no se quieren reinscribir. Eso me parece interesante, pero hacer de un tema de si la Pati Silva actúa en calidad de ministra titular o subrogante, es ministra
de hecho, es una ministra subrogante. Así lo establece la ley, se no le reconoce. No hay ministro secretario general de la presidencia Pero no titular. me parece a mí serio ¿Ha jurado? hacer de esto un tema. A mí me parece Tú misma importante. dijiste, un ministro se empodera cuando jura o promete frente al país. Pero a mí me ¿Tú lo dijiste? parece que hoy día hay temas complicados en Chile Sin que duda. tienen que ver con la contaminación, con el estado de ¿Sabes lo que pasa? emergencia, que tienen que ver con la salud de los niños que van al colegio, Nos que estamos son mucho más acostumbrando a importantes que seguir, este a tipo de sentir cosas. que podemos seguir funcionando como país sin Contralor, sin ministro de Pero Extranjeros. el Contralor depende del Senado. Sin ministro secretario. No, Pero si lo tú fuiste propone la ministra presidenta. vocera. Pero eso supone lo propone la negociación. presidenta. ¿Tú sabes cómo es el proceso de Sí, claro, pero lo propone ¿cierto? la presidenta. Ahora, todos sabemos que el Contralor terminaba superior, no fue una sorpresa. O sea, teníamos harto tiempo Sí, para es parte de la preparar el negociación. nombramiento. ¿A ti te parece que es muy relevante, Daniel? La Contraloría me parece Pero a mí muy me parece relevante. que hay temas Cuando que estamos tienen hablando de que ver con la- probidad, que la Contraloría tenga un liderazgo ¿Tú claro, me crees que la parece muy relevante. subcontralora no es un tema, ¿tú conoces el currículum de la No subcontralora, es la no? titular, no tiene que ver con las cualidades personales de ella, tiene que ver con... Estoy la hablando forma de en que aquí hay una puede ejercer un cargo. institucionalidad de la cual no hemos jactado durante años, que la institucionalidad chilena, que en comparación con otros países de América, es muy por Porque la sobre. institucionalidad Y a mí supone me que haya parece que esa titulares en sus función cargos. pública, si yo no estoy diciendo que no sea importante, pero no me parece que uno pueda elevar al grado de máxima relevancia estos temas por sobre otros que sí son, desde mi humilde punto de vista, en el cual uno esperaría. Yo valoro la actitud del intendente Orrego respecto de la situación de emergencia ambiental que vivimos hoy día. Valoro que hay otras cosas que a mí valoro que el Ministerio Público esté haciendo justicia y hoy día se haya formalizado sin prejuicio de que lamento mucho la situación de salud. Pero creo que, Laura, es parte de la pérdida del sentido común que el gobierno tiene al sentir de que en el fondo ahí no hay un problema. Tú dices que yo no tengo sentido común, Larraín. Estoy diciendo que ese argumento que acabas de dar es una parte de la pérdida de pérdida, sentido pero común. no, pues. Si el sentido común tiene que ver con hacer funcionar la institucionalidad. Tomar decisiones. Tú eres abogado, Vamos a pensar, ¿sabes? Alberto, formalización, al final la formalización iba a ser de 5, se alcanzó, se alcanzaron, por favor, acérquese. Se alcanzaron a formalizar 4, Cardemil quedó para el 7 de julio, lo de Jovino Novoa también quedó pendiente por el tema de su descompensación de salud, 2 más que quedaron, no podían tener medidas cautelares por ser parlamentarios, al final quedó solo en la audiencia Salaquet. Fue un poco incidentado lo que pasó hoy día. Ya me pusieron a Kramer en vez de Salaquet y estaba todo resuelto. No, la verdad es que el proceso de formalización finalmente no fue todo lo histórico que iba a ser, porque evidentemente el carácter histórico estaba dado por una figura tan emblemática como la de Jovino Novoa. Eso era lo que le daba a esta formalización, dado lo que, ojo, que nos estamos acostumbrando tanto, que ya la formalización tenía que ser de un gran nombre para que fuese demasiado contundente y grave, y no nos importó que Salaquet, que fue candidato al Senado, que fue alcalde de Santiago permanentemente, qué sé yo, que fue un político muy exitoso, o que un diputado, qué sé yo, o 2 diputados estuvieran en la formalización, ya no nos importó mucho. Entonces es bien relevante que nos estemos acostumbrando, por desgracia, a aquello. Ahora, yo creo que aún con toda la falta de momento en términos de imagen, es un momento sumamente histórico. Estamos diciendo que en la segunda pata del anterior juicio, las empresas sumamente respetadas, con personales sumamente respetados, y hoy día políticos de gran relevancia de toda la transición que entran en calidad de inculpados y salen formalizados. Yo creo que eso no quita a nadie que hay un antes y un después de este proceso. Y claro, hoy día no pesa tanto, está la Copa América, hay una serie de cosas que están pasando, y resulta que sigue siendo histórico. Sí. Yo también pienso lo mismo. A mí me parece interesante, y a propósito de la misma línea que he mantenido siempre, a mí me hace confiar y ser optimista respecto al futuro cuando, bien o mal, con detalle, la institucionalidad sigue funcionando, se sigue negociando con los profesores, se ven los conflictos, se sigue administrando, independiente que esté más... Hay aquí un Ministerio Público que está llevando adelante los procesos, y yo creo que esto sí es un hecho histórico, no lo habíamos visto antes. Esta noción de entre comillas, estar haciendo justicia, deja que, en definitiva, este sentimiento de impunidad, del cual está contenta la gente, o lo ha percibido la ciudadano permanentemente respecto de algunas empresas, de algunos empresarios, de algunos, entre comillas, como se decía, los poderosos de siempre, hoy día esté tomando el calce que corresponde y se administre justicia como corresponde. A mí me parece que es valioso, es histórico, y ninguna Copa América lo va a opacar. Y esperamos que esto siga avanzando en materia de más transparencia de la actividad política. Por eso es que valoro los proyectos de ley enviados por la presidenta Bachelet la última semana, porque apunta justamente a lo mismo. Sí, yo creo que hay 2 planos distintos. No creo que el gobierno esté viviendo normalidad. Estoy viendo una anormalidad por una incapacidad de tomar decisiones, y ya lo hemos discutido. Sí creo que la institucionalidad judicial ha demostrado de que no importa quién sea,
se van investigando y avanzando los procesos. Y lo que estamos viendo hoy día no solo es el cumplimiento y el funcionamiento de las instituciones, creo es el inicio de una larga procesión donde vamos a ver a muchos políticos frente a tribunales, y creo que hay una cosa que, entre comillas, debe ser sana. Tenemos que empezar a entender que van a haber juicios, van a haber fallos, van a haber responsables. Esa pega es exclusivamente, más allá de lo que digan los propios políticos, una pega de tribunales. Vamos a ver a todos los sectores afectados y esto va a durar. Y los tiempos políticos son distintos a los judiciales, y creo que hay que acostumbrarse a que vamos a este día tan histórico, digamos, a normalizarlo para bajar el Yo creo que incorporar un elemento adicional a lo que se ha dicho acá, que lo comparto, sin duda, esta audiencia de formalización, que significa un plazo que fija el juez para empezar la investigación de un presunto delito, no es una condena propiamente tal. Pero dicho eso, yo creo que no nos hacemos cargo y poca gente se está haciendo cargo de lo que está pasando fuera del centro de justicia, de los grados de violencia, de que el Partido Comunista permanentemente avale, y lo digo por las banderas que comparten, a el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se siente, y que me van a perder perdona, pero el Patriótico no tiene nada, que se siente con el derecho a agredir, que se siente con el derecho de insultar, que se siente con el derecho de, en definitiva, funar de una forma de agresión a personas que están concurriendo a los tribunales de justicia. Da la impresión que para las personas de derecha que están siendo hoy día juzgados, para estas personas no tienen derecho a ser protegidas o a tener protección o a transitar libremente en una democracia como la que todos nosotros tenemos. Y no hay ni una palabra del Partido Comunista rechazando esos hechos de violencia, al contrario. Solo un detalle, la gente que está ahí básicamente con bandera del Partido Comunista Acción Proletaria, que es un movimiento distinto. ¿Pero están dentro del Partido Comunista? No, son un movimiento que apoya a Corea del Norte, medio maoísta, trotskista. Yo vi banderas PC. Son banderas comunistas, pero de un movimiento... Pero y solamente decirles lo siguiente. A mí, de verdad, y... ¿Puedo defender a Manuel Rodríguez? ¿Me permites? A mí te vuelvo a insistir, me vuelve a llamar profundamente la atención que un grupo armado que estuvo detrás del asesinato del único senador en democracia, que estuvo... como que hoy día el presidente del Partido Comunista fue jefe militar del Frente Patriótico, habiendo reconocido el señor Tellier que él dio la orden del atentado a Pinochet, donde resultaron carabineros asesinados. Hoy día no llame ni una atención, no haya ni un tipo de, yo diría, de parte de todos nosotros, de decir, ¿por qué están presentes y es tan normal? ¿Qué hubiese pasado, digo yo, si aparecen al lado de la UDI, bandera de Patria y Libertad? Yo sería la primera en decir, ojo, que esta cuestión está fea. O sea, acá pero estoy diciendo, acá, o sea, no es normal que grupos armados que fueron perseguidos como corresponde, junto con Lautaro, en la transición a la democracia, en los gobiernos de la concertación, en la famosa oficina donde estaba Schilling y Burgo, actual ministro del Interior, hoy día por las calles peguen, golpeen, y acá es normal. No, tendríamos que volver a la Constitución del 80 entonces para que ponga y sancione todo tipo de... Yo lo que entiendo es que son personas que se están expresando contra y lo hicieron de manera violenta y yo lo repudio, pero de ahí... Laura, pero de ahí, Cecilia, a tratar de retomar la historia, porque si tú quieres hacer un análisis histórico del desmembramiento del Partido Comunista, del Frente Patriótico y analizamos el contexto histórico, daría para otro programa más. Me parece que tratar de vincular lo que pasó hoy día fuera de la cárcel con eso, yo repudio toda la violencia, particularmente si viene el Estado, como tuvimos tantos años cuando se reprimió, torturó en Chile, pero el repudio a cualquier hecho de violencia, y estoy molesta con lo que sucedió hoy día afuera, porque no corresponde, pero de ahí a tratar de extrapolar o tratar de contextualizar y meter además a Tellier en una declaración o de mundo político, me parece que es un exceso. Él la hizo, es pública. Me parece que estoy haciendo cargo de palabras de él. Muy simple. Es público. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez no solo fue un grupo armado, fue un grupo político que tenía una tesis política que era dura, que era no, la tesis política era que la transición pactada era un error, ¿ya? Y esa transición pactada, hoy día, muchos de los que la pactaron incluso reconocen que hubo grandes errores en esa transición, por lo tanto, hay una tesis política de fondo que ellos nunca compartieron. Dentro de eso, ¿ya? Efectivamente, el atentado a Pinochet fue algo que se hizo orgánicamente, ¿ya? No así el asesinato de Jaime Guzmán, que es una cosa que dentro del Frente produjo divisiones. Sí. En fin, hay una historia larga que habría que contar al respecto, pero lo de Pinochet sí fue un acto orgánico, y ese acto orgánico del Frente Patriótico Rodríguez, si uno lo analiza desde el punto de vista de que hay un dictador que usurpó las armas de todos los chilenos para uso personal de su bloque de poder, ¿ya?
tiene que haber una evaluación ética en torno a eso. Y eso ha sido investigado muchas veces, ha sido discutido por la filosofía política desde el siglo XVII para adelante, sobre todo el tema del derecho a rebelión, ¿ya? Y hay muchos que dicen que es legítimo que un grupo armado vaya contra un grupo que se ha armado ilegítimamente. Por lo tanto, es una discusión bastante más abierta. Yo como no creo en las dictaduras de ningún tipo... Pero si la dictadura no es yo como no creo en las dictaduras de ningún tipo y no soy de aquellas que condena alguna y celebra otra. No, pero la encíclica celebra otra, tampoco soy partidaria de la violencia, de la comisión de asesinato. ¿Cómo lucha contra la dictadura? Nadie está avalando. ¿Cómo lucha contra la dictadura? ¿Cómo lucha entonces? Sí, como mecanismo para superar las situaciones de tortura. La encíclica de la Iglesia lo permitía, incluso los pueblos. Yo no estoy de acuerdo, Laura. Pero es que si vamos a debatir sobre eso, una cosa distinta a lo que pasó hoy día, solamente para no perdernos fuera el centro de la justicia. De agresión. Me parece a mí que analizar la situación del frente en la historia de Chile da para otro programa y no tiene que ver, esto lo estoy argumentando porque tú dijiste, estaban los del Frente Patriótico como asimilando que las mismas personas, pero a mí me parece que es irresponsable que la gente pueda pensar que los del Frente Patriótico se van a parar fuera del Centro de Justicia porque van a le van a volver a crear esa sensación de terror o de pánico. Me parece a mí un poco irresponsable. Hay que tener más cuidado. Yo creo que eso sufrieron hoy día. Creo que efectivamente son planos distintos. Sí, son planos Tengo una distintos. diferencia ahí contigo, Ceci, pero creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que en una democracia como la que hoy día estamos viviendo, actos de violencia como el de hoy deberían ser repudiables por todos los sectores. Obvio. Y esperemos que hoy día haya sido un hecho aislado y que en el futuro veamos gente de otros partidos no viviendo la realidad que les tocó, digamos, a una serie de parlamentarios, incluso de parlamentarios que no eran parte de los procesados, sino que fueron a acompañar a los que iban a ser formalizados. Por lo tanto, creo que lo importante... Se está repitiendo siempre. Incluso pasó en la Capitán Llávar con los parientes de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín cuando fueron a visitarlo. O sea, no son hechos aislados, es un patrón que se repite. Pero ¿cuántas veces hemos visto ese patrón? Lo hemos visto un par de veces ahora a propósito del juicio de Penta y sus derivaciones. Pero creo que la violencia política son, casos puntuales. Pero tengo la impresión de que todos los sectores deberíamos repudiar, sin duda, lo que pasó hoy día y que no se vuelva a repetir. O sea, que hayan condiciones y que Carabineros, digamos, evite esto. Que hay que repudiar esos actos. A mí me parece que efectivamente hay una manifestación, que se calientan los ánimos, que puede pasar algo. A mí no me parece que sea una cosa... A mí me parece muy grave, por ejemplo, que parlamentarios, que son un poder del Estado, concurran acompañando a otros parlamentarios ya a un tribunal de justicia, porque me parece que detrás de eso se puede leer alguna clase de esfuerzo ya de presión. Aquí han habido presiones políticas, no nos olvidemos. Yo creo que aquí hay que tener cuidado. Han habido presiones políticas, han habido presiones sobre los fiscales, han habido presiones sobre el servicio de impuestos internos, quede del gobierno, quede fuera del gobierno. Yo creo que hay que tener cuidado. Hubo una negociación evidente entre el mundo de Jovino Noboa con el mundo del gobierno en algún momento. Si fracasó, funcionó, no sabemos mucho. O sea, todo eso ocurrió y me parece eso bastante grave. Y eso resulta que es bastante grave. Entonces, del acuerdo que dijo Insunce que nunca se hizo cargo. Del acuerdo que finalmente no se hicieron nunca cargo. Pero ese papel llegó a la oficina, según el relato del mismo Insunza, llegó a la oficina de algún ministro importante o de la Presidenta de la República y finalmente no se firmó, pero el papel llegó. Entonces alguien trabajó en todo ese proceso y hubo una labor previa. Entonces a mí me parece... Según el periodismo de investigación, no de las filtraciones, detrás de eso estuvo Peña y Lillo y la ministra Rincón. Por eso digo, aquí hay un asunto que es mucho más grave y resulta que... La ministra Rincón explicó que esto era en un contexto de una minuta de reforma al Código Penal. Yo también sería cuidadosa, o sea, ayer cuando le preguntaron en un programa a la ministra Rincón, ella pensó que va a hablar de la reforma laboral para que la gente sepa que hay agenda y están llevándose a cabo las reformas que se han comprometido. En el contexto que fue a hablar de su nueva cartera, se le preguntó y ella dijo que había sido efectivamente una minuta que se había presentado en el contexto de la reforma al Código Penal, que entiendo que hasta hace muchos años el ministro Gómez a lo mejor en último momento se inspiró y la sacó. Cuenta el despelote. Dos ministros del mismo gobierno que no tienen el mismo diagnóstico, lo que era una minuta, lo que era un acuerdo. Tenemos que despedirse, nos acabó el tiempo en Ciudadanos. Antes de irnos, 22 días llevan en paro los profesores. El día 22, el de hoy. Para mañana, preemergencia. No se repite afortunadamente la emergencia de hoy. Sí hay preemergencia, restricción para los vehículos catalíticos terminados en 5 y 6. Y iba a dejar para el final lo más importante. Que invitó a Andrés Velasco a su lanzamiento. 7 de la tarde, Centro de Extensión de la Universidad Católica, se lanza un nuevo libro escrito por mí y por José Miguel Ahumada, Economía Política del Fracaso, un análisis de la tesis modernizadora del modelo neoliberal. Van a estar Andrés Velasco, Klaus Schmidt-Hebel,
Va a estar Marco Kremerman, va a estar Tomás Mochiati, Mirko Macari comentando el libro. Y lo más probable acompañando de tus compañeros. Y todos los compañeros de aquí van a estar. Hernán tiene una cena, pero no. Y el próximo lunes Alberto sí va a traer el libro que no trajo hoy día para mostrarlo y lo vamos a mostrar y lo vamos a regalar al aire. Y vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo de un libro. ¿Hacemos un sorteo? Hacemos sorteo. Vamos a sortear un libro de Alberto. Sí, no hay problema. La próxima semana en Ciudadano. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Porque, ¿saben qué más? Si yo nombro rápido, hablan de improvisación. Si me demoro, dicen que me demoro. Terminemos con la lecera. Yo lo que voy a hacer es cuando tenga la persona más adecuada, voy a nombrarla. Muchas gracias.